Muy buenas equipo y bienvenidos una semana más al canal. Soy Susana Alonso, Susofly o Entrena con Susana en redes sociales. Soy entrenadora y corredora. Subo vídeos cada semana de teoría de entrenamiento, de mis propios entrenamientos, de carrera, de viajes casi siempre relacionados con algo de carrera o atletismo. Así que si te interesan alguno de estos temas, pues suscríbete. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de algo que te concierne si quieres en algún momento hacer una carrera dando tu 100%, que es lo más normal. Hoy vamos a explicar qué es el tapering o en español la puesta a punto. Tiene varios nombres, pero significa lo mismo. ¿Y qué es esto del tapering? Pues es básicamente un periodo de tiempo dentro de nuestra programación del entrenamiento en el que vamos a modificar determinadas variables del entrenamiento con el objetivo de que se produzcan unos cambios fisiológicos, sobre todo en el cuerpo, que den lugar a una mejora exponencial del rendimiento. Esta serie de modificaciones se hacen evidentemente en los días o semanas previos a la competición más importante de la temporada. Si tú estás haciendo carreras durante todo el año, cada mes o cada semana, no puedes hacer un tapering para todas ellas y ahora entenderás muy bien por qué. ¿Por qué es necesario hacer un tapering? Te va a quedar muy claro cuando te explique, cuando recuerdes que el entrenamiento per se, solo el entrenamiento, no es bueno. El entrenamiento es un estresor y lo que nos está haciendo es, entre comillas, perjudicarnos. ¿Por qué el entrenamiento se transforma en algo bueno que nos hace mejorar el rendimiento? Porque descansamos después del entrenamiento y también porque nos alimentamos después del entrenamiento. Si nosotros no descansamos y no le damos gasolina al cuerpo, ese entrenamiento no se va a transformar en una mejora del rendimiento. Este entrenamiento con el descanso y con la alimentación repetido en el tiempo y bien planificado es lo que va haciendo que poco a poco nuestro rendimiento sea cada vez mayor. Ahora, hemos entrenado mucho y de repente le voy a dar al cuerpo muchísimo más descanso del que está acostumbrado a tener. El cuerpo aprovecha ese descanso para disparar el rendimiento y mejorar muchísimo más en menos tiempo. Porque además, durante todo el periodo de preparación de una carrera, pongámosle 3 meses de preparación específica para una carrera, tú has estado entrenando en sobrecarga progresiva. Si te han pautado bien el entrenamiento, tiene que ser así. Esto significa que estás cargando de volumen e intensidad tus días de entrenamiento, que le estás dando descanso al cuerpo, pero no el descanso suficiente como para recuperarse al 100%. Pero este concepto de sobrecarga progresiva es lo que necesitamos para producir esas mejoras cuantitativamente altas durante un periodo largo de tiempo. Cuando nosotros dejamos de sobrecargar al cuerpo y le damos mucho más descanso y le damos la oportunidad de recuperarse por completo, es cuando nuestro verdadero rendimiento, eso para lo que hemos estado trabajando, sale a la luz. Y este proceso es el que se conoce como tapering o puesta a punto. Funciona en el 100% de los deportes, sean de resistencia, sean de velocidad, sean de fuerza, sean de lo que sean. El tapering es necesario para rendir al 100% en una competición importante. Ahora que creo que te ha quedado claro qué es el tapering y por qué necesitas hacerlo antes de una competición importante, vamos a explicar en qué consiste, cómo se hace y cuándo se hace. Todo lo que os voy a contar me ha ayudado a recopilar esta información Doctor Deporte. Os dejo su referencia aquí debajo del vídeo y también os dejo los artículos científicos de los que hemos sacado esta información, porque yo os voy a contar, digamos, las conclusiones, pero si queréis investigar un poco más y ver diferentes tipos de tapering, pues aquí lo tenéis debajo. Yo os voy a contar el que se ha visto que tiene más beneficio a la hora de mejorar el rendimiento para esa carrera objetivo. ¿Cómo se hace el tapering? ¿En qué consiste? Básicamente en reducir la carga de entrenamiento. No es solo el número de kilómetros que hago y ya está, sino que la carga, en este caso, se compone de volumen de entrenamiento, que en este caso sí que son los kilómetros o el tiempo o la duración del entrenamiento, la intensidad del entrenamiento, es decir, el ritmo al que estoy corriendo esos kilómetros, y también la frecuencia de entrenamiento, que es el número de días o el número de sesiones que hago a lo largo de una semana. Teniendo en cuenta estos 3 factores, lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos es muy sencillo. El volumen, es decir, la cantidad de kilómetros o de tiempo de entrenamiento, vamos a reducirlo muchísimo. ¿Cuántos kilómetros tengo que reducir? Pues bien, se ha visto que lo más efectivo está en bajar entre un 40 y un 60%
el volumen total de la semana. Esto quiere decir, en números redondos, que si tú venías entrenando 100 kilómetros a la semana, pues ahora tienes que pasar a hacer entre 40 y 60 kilómetros. En segundo lugar, la intensidad la vamos a mantener, la que traíais antes de empezar el tapering. Y en tercer lugar, reducir, pero tampoco muchísimo, la frecuencia de entrenamiento. Por ejemplo, si estabais entrenando 5 días a la semana, podéis entrenar 4 días, pero también reduciendo el volumen. Se ha visto que no necesariamente tienes por qué reducir la frecuencia de entrenamiento. En mi caso, en mi opinión de entrenadora, sí que está bien quitar un día de entrenamiento, sobre todo también porque yo he observado en mis deportistas que les da bastante frescura mental, que eso viene muy bien luego para el día de la carrera. Entonces, en mi opinión, sí, quitamos un día de entrenamiento, o si entrenas 6 días puedes quitar 2 días, pero si ya entrenas 4 o menos, no hace falta que reduzcas tu frecuencia de entrenamiento. Pero ahora la pregunta del millón: ¿cuántos días o semanas antes hay que hacer un tapering? Aquí las investigaciones, si miráis los estudios que os dejo debajo, hay un montón de tipos que se han estudiado, muchos días, muchas semanas variadas. No me voy a enrollar a explicarlo porque creo que es bastante lioso. Por aquí os dejo una tabla de 14 días en la que aparecen diferentes tipos de tapering, uno que baja bruscamente desde el principio y mantiene la misma carga de entrenamiento durante los 14 días, otro que baja progresivamente mucho más al principio que al final, otro que es una bajada lineal, en fin, tenéis muchos tipos de tapering que se pueden probar. Es interesante que los conozcáis porque, bueno, hay que tener en cuenta que el principio de individualización es, en mi opinión, el más importante de los principios del entrenamiento, y al final lo que le sirve a una persona puede que no le sirva a otra persona. Entonces, bueno, los tenéis para que los podáis conocer, pero lo que la ciencia ha visto que suele mejorar más el rendimiento en la mayoría de los casos es un tapering de duración de unas 2 semanas en la que la carga de entrenamiento baja progresivamente, pero de manera bastante marcada al principio, es decir, no lineal, sino que baja bastante y luego sigue bajando, pero más progresivamente durante esas 2 semanas. Como sé que me lo vais a preguntar, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que has estado entrenando durante 3 meses para una media maratón y las 2 últimas semanas antes de la media maratón, y vamos a poner que durante las 10 semanas previas has estado haciendo más o menos unos 50 kilómetros a la semana. El objetivo es bajar el kilometraje a entre 20 y 30 kilómetros, pero no de repente pasar un domingo, termina una semana que he terminado de hacer 50 kilómetros y la semana siguiente hago solo 20. No, bajamos progresivamente. Podemos hacer la primera semana un total de 30 kilómetros y la segunda semana, es decir, la semana de la media maratón, un total de 20 kilómetros. Obviamente sin contar con los kilómetros de la media maratón. Entrenamientos de ejemplo, pues lo que podemos hacer el primer día, es decir, el día 14, siendo el día 1 el día de la media maratón, pues podemos empezar esa semana, esa primera semana de tapering, haciendo unos entrenamientos muy similares. Si estamos entrenando 4 días a la semana, de los cuales uno es fuerza, podemos mantener ese entrenamiento de fuerza, otro entrenamiento de series, ese día mantenemos las series como las veníamos haciendo igual que las semanas anteriores, que suelen ser a ritmo de media maratón o un poco más rápido del ritmo de media maratón. El tercer día haremos un rodaje a ritmo cómodo, a ritmo aeróbico, más corto que de normal, y el cuarto día, lo que sería el día de tirada larga, pues haremos una tirada larga pero mucho más corta que otros días y al mismo ritmo que otros días. Y ya en la semana de la media maratón, lo que vamos a hacer al principio de la semana es un entrenamiento de series que lo podemos hacer a ritmo de media maratón. Luego podemos meter otro día de entrenamiento de fuerza, pero con menos repeticiones y menos peso, e intentando meterle un poquito más de velocidad para así darle un poco de chispa a la musculatura. No me voy a meter más en explicar eso porque es otro jardín para otro vídeo diferente. Luego haremos un pequeño rodaje de activación y ya tendríamos el último día la media maratón. Y más o menos repartiendo los kilómetros nos pueden salir entre 20 y 30 kilómetros cada una de esas semanas. Más kilómetros la primera semana de tapering y menos kilómetros la segunda semana de tapering. Y una vez explicado todo esto,
os quedará súper claro por qué no podemos hacer un tapering si estamos haciendo carreras todos los meses. Cuando hacemos un tapering es porque tenemos una carrera muy importante para la que nos estamos preparando a conciencia, y esa suele ser pues 1, 2 o 3 carreras al año como mucho. De hecho, yo no os recomiendo más. No podemos hacer un tapering si hacemos carreras todos los meses, porque si el tapering lo hacemos de 2 semanas, pues al final estamos entrenando 2 semanas y sin entrenar 2 semanas, o incluso aunque lo reduzcamos a 1 semana, de un mes que tiene 4 semanas, estamos entrenando muchísimo menos una de las 3 semanas, y eso no es sostenible en el tiempo, porque con el tapering también hay que ser muy delicados, porque es esa adaptación justa para potenciar nuestro rendimiento, pero sin caer en el desentrenamiento. Si estamos haciendo taperings constantemente y no acumulamos meses de sobrecarga, como la que explicábamos al principio del vídeo, pues no hay tapering que valga, evidentemente. Lo que vamos a hacer es desentrenarnos. Entonces esto tenerlo muy en cuenta, que no podemos hacer o no deberíamos hacer más de 2 o 3 taperings al año. Y muy importante, que esto no lo he mencionado, pero porque básicamente lo doy por hecho, el tapering tiene sus efectos positivos, mejora mucho el rendimiento en la carrera y nos va a hacer tener mejores sensaciones durante la carrera objetivo cuando hemos hecho una muy buena preparación. Si yo durante los meses de preparación no he estado acumulando buenos entrenamientos a los ritmos que me corresponden, tanto por arriba como por abajo, no he tenido una constancia o no he tenido un plan bien estructurado, el tapering no es magia. No te va a hacer correr a unos ritmos para los que realmente no estás preparado, ¿vale? Así que tenlo en cuenta y asegúrate de que estás entrenando bien. Y ya, dicho esto, soy entrenadora. Si alguien quiere que le ayude a correr cualquier distancia en llano desde 0 metros hasta 42 kilómetros, mirad aquí debajo que tenéis varios planes de entrenamiento de media maratón, de 10 kilómetros, de maratón, etcétera, etcétera, y también tenéis la posibilidad de contratarme personalmente para que os prepare el objetivo que sea de manera 100% personalizada. Espero que os haya quedado todo claro. Como siempre, si tenéis cualquier duda me la podéis poner debajo del vídeo, os leo todo, os respondo siempre. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nada más por mi parte. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!